Bienvenidos a este video. ¿De qué forma es que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos? Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en la que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? El voltaje, tensión o diferencia de potencial, es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza de electromotriz, FEM, sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. Tenemos que a mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión que existe en el circuito al que corresponda ese conductor. Representación de trabajo realizado por unidad de carga eléctrica. En este diagrama de flujo de electrones vemos cómo viajan los electrones dejando a su paso un poco de energía, siendo ellos impulsados por una fuente de energía la cual ejerce una fuerza FEM, fuerza automotriz, trasladándolos de un punto a otro utilizando la diferencia de potencial. Voltímetro, instrumento para medir en voltios la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. También Mateo tiene otra pregunta. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Para saber el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorren normalmente un caudal de electrones en el interior del material conductor. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en columbios sobre segundo, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica se trata de un movimiento de cargas. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, que calibrado en amperios se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que se desea medir. Mateo tiene otra pregunta. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? El voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos dentro de un circuito. La unidad de voltaje o fuerza electromotriz es el voltio, que indica cuál es el nivel de diferencia de potencial entre dos cargas desiguales. No obstante, al igual que sucede con las medidas de corriente, el voltio puede ser una unidad demasiado grande o demasiado pequeña dependiendo del circuito de que se trate. Por ello se utilizan múltiplos o submúltiplos de esa unidad. Para ello nos apoyamos en la ley de Ohm. Para saber cuál es el voltaje tenemos que saber que la resistencia por la corriente nos dará el voltaje. También Mateo tiene otra pregunta. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica I es la cantidad de electricidad o carga eléctrica Q que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. La corriente es igual al cociente entre el voltio y el ohmio. Para ello también podemos utilizar la ley de Ohm, donde tenemos que corriente es igual a volt sobre resistencia. La resistencia. La unidad de resistencia es el ohmio y se simboliza con la letra griega omega. El ohmio es igual al cociente entre voltio y amperio, y las unidades en términos de unidades base del Sistema Internacional de Medidas, el ohmio es igual a kilogramos por metro al cuadrado sobre amperio al cuadrado por segundo al cubo. Y para ello también podemos simplificarlo y aplicar la ley de Ohm, que tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre corriente. Conclusiones. Hay una relación completa entre tensión eléctrica y voltaje debido a que una depende de la otra y estas de los medios así como de las fuerzas que se ejercen dentro de un circuito eléctrico y electrónico. Y otra de las cosas es que nos damos cuenta de que cada unidad de medida representa alguna acción y cambio de una o más variables que dependen en su conjunto, siendo el electrón el centro de atención. Entonces, tenemos que el electrón es nuestro protagonista.